Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Sandra Pinzón, estudiante de Psicología de la Universidad Externado de Colombia. Y hoy me encuentro con David Arias, egresado de la Universidad de los Andes. Él es abogado, especialista en Derecho Penal y Procesal. Hoy le vamos a hacer unas preguntas sobre una investigación que estamos haciendo acerca de personas inimputables. Bueno, David, tengo entendido que tú has sido participante del Congreso Internacional de Derecho con el rol de penalista y ponente, y también ha sido profesor asistente en la Universidad de los Andes en la Facultad de Derecho. Recuerdo una vez haber asistido a una clase tuya en donde exponías casos sobre personas inimputables, entonces quería que me hablaras un poco más de eso. Hola Sandra y hola a todos, pues en primer lugar, pues sí, como tú lo has dicho, pues digamos básicamente ese era mi perfil y ya puntualmente en la clase, pues yo fui profesor asistente en la universidad durante 3 años, de la doctora Yamila Facuri, en la clase de Derecho Penal General puntualmente, donde pues principalmente todo el curso se basaba sobre toda la estructura del delito, sobre esquema de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y ya dentro de ese esquema específico del delito, dentro de culpabilidad existe como una capite pequeño de inimputabilidad. Y en ese pedacito pues me imagino que cool que haya sido, que está exponiendo diferentes ejemplos sobre la inimputabilidad, pero no sé qué quieres que te cuente puntualmente. Sí, la verdad quería saber qué tipo de persona podría ser penalizada por un crimen. Bueno, ahí inicialmente tendríamos que, como digamos, explicar un poquito qué entiendes por penalizado. Porque penalizado es la persona únicamente que llega, digamos que puede llegar, te pongo un ejemplo sencillo, al ladrón que cogen en un CAI que lo llevan a ante un juez. ¿Eso para ti ya sería penalizado? ¿O penalizador ya realmente es que cumpla y que un juez como tal ya decrete la sentencia? Y decir, sí, por ejemplo, él tiene 12 años de cárcel. Hay dos escenarios diferentes. El primer escenario, si tú me dices qué persona puede ser penalizado, es decir, qué persona puede ser llevada ante un juez, realmente es cualquiera que cometa un delito. Okay. Si tú me dices qué persona ya realmente puede ser sentenciada, es decir, que un juez profiera que tú ya eres, digamos, responsable penalmente por X o Y delito, ya tenemos que analizar diferentes como aspectos. En primer lugar, ¿te acuerdas que en las clases, digamos que fuiste, o en el esquema pequeño que yo te dije, de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, hay unos elementos que pues no vienen al caso dentro de ese esquemita? Sí. Y tú tienes que cumplir cada uno para que pueda ser penalizado. En ese sentido, pues por regla general, cualquier persona capaz, ¿sí?, que tenga el conocimiento de lo que hace, que tenga conocimiento de la normatividad, que tenga eh, ¿sí?, un grado de incidencia, porque puedes tener mayor o menor grado de incidencia, en palabras sencillas, puede ser penalizado por una conducta, por un delito. Y pues principalmente que lo que estés haciendo vaya en contra de la ley, porque si no, la Ok, conducta no sería un delito, sino sería pues cualquier acto. vale. ¿Y por qué es necesaria la penalización en la sociedad? Pues yo creo que porque te pone límites, Ujú. más que si está bien o no tasado la penalización, ese es otro debate. Pero si tú me preguntas, por regla general, ¿por qué es necesaria la penalización? Yo te lo pongo y te respondo así, por límites. Porque es que una sociedad realmente necesita límites y necesita saber en qué marco, digamos, legal se puede mover y cuál es su actuar y cuál debe ser el actuar de la sociedad, principalmente por eso. Vale, también quería preguntarte qué se tiene en cuenta para la penalización de una persona. Eh, Principalmente la conducta. Ok. Qué realizó, cómo lo realizó, si estaba solo, si estaba acompañado con alguien, si realmente fue idea de él o fue idea de otra persona. Es que ya varía en cada conducta puntualmente, porque pues cada delito es diferente y cada delito tiene unas características puntuales.
pero sí, por regla general es como quién eres, con quién estuviste, no quién eres como, pues quién eres tú, sino como quién eres, quién te compone, es decir, cuántos años tienes, qué estado de conciencia tenías al momento de cometer el delito, porque puede que te hayas drogado, puede que estuvieras borracho, que no es lo mismo juzgarte si estuvieras borracho o drogado que si estuvieras en tus cinco sentidos O tuvieras una enfermedad mental. o tuvieras una enfermedad mental, por ejemplo. Entonces, digamos, todos esos aspectos pequeños varían en cada delito, porque te pongo un ejemplo, el delito de omisión de socorro, dice en el Código Penal, y te parafraseo, el que omitiere salvar a otra persona incurrirá en prisión de tanto a tanto. Por el mero hecho de que tú no ayudes a una persona que tú ves que está desvalida en la calle, ya eres responsable penalmente o puedes ser responsable penalmente. Entonces, en ese delito puntual que estoy analizando, no estoy analizando la condición de tu persona, no estoy analizando nada, simplemente estoy analizando tu actuación y puntualmente tu omisión de actuar. Pero, por ejemplo, en el delito de hurto, ya no analizo tu característica como, sí, no analizo tu mera omisión, sino analizo cuál era tu finalidad. Entonces ya lo que te estaba diciendo, cada delito puntualmente tiene sus características esenciales que eso se analiza en el esquema y son los que caracterizan a cada persona. Vale, David, también quería saber de qué manera el Código Penal procede para la penalización de una persona, como qué tiene que ver el Código Penal y qué dice eso acerca de la penalización. Bueno, digamos, hay que diferenciar también dos aspectos, digamos, dos códigos inicialmente. Un código penal general, que es el que te da toda la lista de delitos, cuáles son los delitos, cuáles son los agravantes, sí, como cuáles son todas las características puntuales del delito, como para ya no andar como y no decirte temas puntuales y muy gruesos. Y otro código que es el que regula todo el procedimiento penal. Entonces, digamos, creo que tu pregunta va más enfocada en el Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué? Y ahí hay que hacer una claridad. Antes había una ley que establecía un procedimiento penal y desde el 2004 tenemos otra ley que establece otro procedimiento penal, que es la Ley 906 del 2004. En esa ley lo que a mí me establece es que para que tú seas judicializada necesitas principalmente 4 audiencias. ¿Cuáles? Una primera audiencia, que es una audiencia de imputación o medidas de aseguramiento, es decir, de legalización de la captura, donde se imponen medidas de aseguramiento. En términos coloquiales, ¿qué es eso? Te pongo un ejemplo. Al ladrón que cogen en Transmilenio, que estaban hurtando un celular, a él lo capturaron, salió corriendo, los policías lo siguieron, lo llevaron a una estación. Para que esa persona, porque, digamos, me vuelvo un poquito, en Colombia se presume que tú eres inocente. Entonces, digamos, aprovechando esta oportunidad, yo quisiera como hacer esa salvedad de que los medios realmente desinforman a las personas. Porque no es que ya lo cogí, sí, yo sé que tú me robaste el celular porque yo estuve ahí y vi que tú me lo cogiste. Pero realmente el juez no sabe, realmente yo te puedo estar inventando muchas cosas. Entonces el juez realmente tiene que tener ese convencimiento para poder declararte a ti culpable. Y hasta que no haya una sentencia en firme, es decir, que un juez te diga: Sandra, tú eres culpable del delito de hurto, tú eres culpable del delito de homicidio, tú eres culpable de X o Y delito, tú eres inocente, hasta ese momento. Entonces, digamos, volviendo inicialmente, existe eso. Una audiencia donde a ti te llevan para mirar que realmente tu captura haya sido legal, porque puede que lleguen a tu casa. ¿Tú qué haces? Te pongo otro ejemplo. Si estás a las 12 de la noche, llegan 15 policías, te rompen la puerta del cuarto, te sacan a ti, sacan a tu familia y los llevan todos presos y los llevan a donde el juez, o no, ni siquiera los llevan donde el juez y ya sigue el proceso. Y porque que me debo preguntar, ¿realmente esos policías tenían orden para poder entrar a mi casa? Porque es propiedad privada. Es decir, sin una orden legal, ellos primero no pueden entrar así, segundo no pueden hacer un cateo, tercero todas las pruebas que obtengan no son ilícitas. Entonces, digamos, este juez lo que hace en esa primera audiencia es analizar todo eso, todas esas características iniciales de tu captura, ¿sí? Entonces, por eso te dicen, listo, ya está legalizada la captura. Si el procedimiento que hizo el policía es correcto,
tenía toda la orden, no sé, caso a caso puntualmente. Después de que ya tengas esa, por decirlo así, captura, si es en flagrancia, o sea, si lo hiciste de inmediato, o si no, pues llevas todo el procedimiento que te capturaron, va a esa audiencia. Después sigue otra audiencia, que ya es una audiencia de imputación de cargos, se llama. En esa audiencia de imputación de cargos lo que hace es que el fiscal ya te dice, mira, yo a ti te voy a comenzar un juicio por este delito, o por como combinación de delitos. Después de esa audiencia de imputación de cargos, sigue otra audiencia de acusación. En esa audiencia de acusación ya se corrigen, digamos, temas técnicos como formales y por decirlo así, se como que concreta todo en un documento, que es como tu carta de juego y tu carta de navegación. ¿Y de qué me sirve esto? ¿Y de qué le sirve más al abogado defensor? Porque la fiscalía, una vez ya tenga ese documento, esa carta de navegación que se llama escrito, ese escrito no lo puede modificar. Es decir, si a ti te imputó homicidio agravado, por ejemplo, ya después en un escenario posterior, cuando ya se hayan analizado pruebas, no te puede imputar homicidio simple o homicidio culposo, porque ya te imputó un agravante y esos tienes como unos requisitos puntuales con los que uno de defensa o la fiscalía puede desestructurar todo el caso. Entonces por eso digamos que te digo que es importante esa audiencia. Después de esa audiencia de acusación, ya una audiencia preparatoria, que es donde ya se alegan todas las pruebas, entonces donde lleva, digamos, la fiscalía al investigador del CTI que recogió todas las pruebas, presenta, digamos, toda la prueba documental que tenga, y donde la defensa tiene la potestad, porque el código no lo obliga, de mostrar las pruebas. Él puede decir, sí, mira, yo tengo todo eso y te las doy a la fiscalía, o sencillamente las puede denunciar. Decir, mira, tengo 1, 2, 3, 4 y se tratan de esas pruebas. Después, en el juicio oral, ya es lo que todo el mundo conoce como el juicio, que es la última audiencia cuando ya han pasado 3 audiencias previas. Donde, ¿qué pasa? Uno, el juez ya dice, listo, se decretan las pruebas, mire, vamos a entrar a un juicio ya con esto, ya se toman los testimonios, se hacen alegatos, que es como, digamos, los argumentos que tú tienes, la defensa expone la teoría del caso. Eso es lo chévere, ¿sabes? Porque, digamos, si tú eres defensa, hasta ese momento, tú le puedes hacer pensar a la fiscalía que tú te estás yendo por este lado. Y llegas a audiencia preparatoria hasta el último momento, habiendo ya mostrado al juicio oral, perdóname, habiendo ya mostrado todas las pruebas, y cuando das el alegato como de conclusión, que es como tus últimos argumentos, ahí es donde tú puedes demostrar tu teoría del caso. Como, mira, en este caso específico, con esta prueba, yo demuestro tin, y haces como toda una línea argumentativa que te lleva a concluir que tu defendido es inocente. Por el contrario, la fiscalía ya no puede hacer, digamos, ese juego, sino que él es muy claro desde el inicio, yo te estoy imputando y esas son esta es mi carta de juego. Una vez ya las dos personas hayan transcurrido esas 4 audiencias y hayan, digamos, argumentado y demostrado las pruebas y demás, el juez decide. Entonces decide si eres inocente o si eres culpable. Eso, dependiendo del delito, dependiendo de la cuantía, dependiendo de todo, se puede apelar. Entonces, ¿qué pasa cuando tú apelas? Si el juez te condena, generalmente apela al defensor, por regla general, y decir, yo no estoy de acuerdo, y lo elevas al tribunal o a la instancia superior. Y el tribunal ya toma la última decisión, o dependiendo del caso, ya lo puedes elevar como un recurso extraordinario, pues, que se llama casación, que pues no vendría al caso explicar. Pero pues digamos ese es el trámite. Bueno, tú explicándome un poco acerca de la estructura del análisis del delito, ¿me podrías decir de qué manera juega el rol la inimputabilidad acá? Bueno, sí, como te estaba explicando, para que a ti te imputen responsabilidad penal o para que tú seas responsable penalmente por un delito, tienes que cumplir con 3 niveles y con los elementos dentro de cada nivel. Tienes que el delito sea típico, es decir, que la conducta que tú realizaste se encaje o haga match, por decirlo así, o como overlap en un delito. Porque digamos, si yo te digo, hoy, por ejemplo, lo que estamos haciendo ya, hablar en un café
Es una conducta porque lo estamos haciendo, es un acto, sí, es una acción que estamos haciendo. Pero eso no encaja en ningún delito. Entonces yo no puedo juzgar esa conducta específica de tomar café con un delito, porque no hace match, no hace overlap, no me encuadra dentro de la conducta de un delito. Sí. Y los delitos están tipificados únicamente en el Código Penal o en reformas puntuales, pero principalmente en el Código Penal. ¿Y eso qué me hace a mí? Darme seguridad que si yo me leo ese librito, yo sé que es delito y que no. Porque es que si yo me pongo a crear leyes, y en este mundo de leyes que tiene Colombia, una diversidad de leyes donde nadie sabe dónde están, donde hay cositas puntuales, pues nadie sabría que es delito y que no, ni siquiera los jueces, porque muchos jueces no se conocen todas las normas. Entonces, digamos, ese pequeño ejemplo era para eso, para decir que el primer como escalafón o cuadrito es el de tipicidad. Entonces, tu conducta se encaja en la tipicidad. Después de que ya es típica, es decir, que listo, ya sé que el que coge un celular sin permiso de la otra persona y lo saca de la órbita de custodia de él, con un interés de provecho, de sacar provecho de eso, esa conducta me está como encajando con un delito que se llama hurto. Cuando yo ya voy al segundo nivel, es saber si esa conducta, que ya es un delito, tiene alguna causal que le excluya, por decirlo así, de responsabilidad, que se llama la antijuridicidad. Y esas causales también están en el Código Penal. Entonces hay 12, 13 causales como circunstancias específicas que me dice el Código Penal. Mira, en este caso, aunque tú hayas hecho eso, yo te digo que eso estaba avalado. Es decir, te pongo un ejemplo. Si alguien va por la calle, te quiere robar, tú estás en un callejón, tú sabes defensa personal, o estuviste en el ejército, y el señor te quiere violar y te pega al señor. Tú antes de que te pegue, tú puedes reaccionar. Y tú le puedes coger la mano, le haces una llave, lo inmovilizas y le rompes un brazo, por decirlo así, porque el señor te iba a violar. El señor te podría denunciar por lesiones personales, por ejemplo. Sí, y analicemos la conducta en este caso. Sandra cogió la mano del señor y le rompió un brazo. Eso encaja, pues digamos, grosso modo, para no analizarlo puntualmente, en un delito de lesiones personales. Pero, o sea, es típica esa conducta. Cuando yo bajo al nivel de antijuridicidad, hay una conducta, hay una causal que se llama legítima defensa. Entonces tú te pones a leerla, pero grosso modo lo que dice es cuando tú, pues sí, como que te sentiste en la voluntad porque tú no estabas agrediéndolo, lo que te estabas era dependiendo de la posible agresión que él te iba a hacer. Entonces, ahí sería antijurídica. Es decir, que en ese caso específico donde te puse, a ti en el ejemplo, no sería responsable penalmente. Pero digamos que como veníamos anteriormente, no haya esas causales, es decir, que tu conducta no encaje en ninguno de los 12 elementos que te dije. Aparte de que tu conducta ya fue típica y fue antijurídica, ya se configura el injusto penal, es decir, ya hay un delito. ¿Sí? ¿Estamos claros? Perdón si soy un poco técnico, pero es que para que me entiendas, digamos, a qué punto voy a llegar. Ahora, el tercer punto, después de que yo ya tengo una conducta típica, una conducta antijurídica, es analizar la culpabilidad. Pero yo en este momento tengo un delito, ¿sí? Hasta ahí ya cometí el delito. En la culpabilidad, ¿yo qué analizo? En un primer elemento, en un elemento cognoscitivo, la capacidad que tú tenías en el momento de cometer ese delito que ya causó. Y ahí es donde entra la inimputabilidad. Tú puedes ser inimputable por diferentes razones. Porque no tienes una capacidad mental, yo que entiendo como capacidad mental. O eres inimputable porque eres menor de edad. Es decir, legalmente tú no tienes una capacidad porque tienes menos de 18 años. Y a la ley me dice, en los 18 años usted es completamente capaz de sus actos. Entonces, si tú tienes más de 18 años, menos de 18 años, perdóname, sobreentiendo que no es que seas inimputable, sino que porque no entiendas, sino que la ley te trata de una manera diferenciada y voy a analizarlo desde otro punto de vista. ¿Estabas borracho o estabas demasiado drogado? Ahí yo analizo la capacidad que tiene la persona.
Y hay muchos casos, digamos, en la jurisprudencia española donde hablan de ese estado. Por ejemplo, el sonámbulo que mata a alguien. Pues tú sabrás más que yo que eres psicóloga o estudias psicología, pero en ese caso, como en ese estado de somnolencia, como que hay el cerebro como que puede reaccionar realmente y puedes empujar algo, pero no eres consciente porque estás en un estado, me disculpará, sí, como de inconsciencia, un estado REM, pero puedes moverte. Pero tu condición específica en ese momento hacen que la responsabilidad que recae sobre ti no sea la misma, es decir, tu capacidad no sea la misma y yo te voy a dar un trato diferenciado. Pero quiero dejar, digamos, de sentado que ya has cometido un delito. Solo que ahora voy a mirar. Listo. Bueno, sigamos otro ejemplo y ya te digo las consecuencias. Otro ejemplo puntual es, pues, digamos, de las personas en situación de discapacidad. La persona con síndrome de Down, la persona con un retraso mental o absoluto, ¿sí? La persona declarada interdicta, por decirlo así, que no tiene capacidad de sus actos. Esas personas, digamos, entran en el grupito de inimputables y las consecuencias jurídicas de esa inimputabilidad es que hayan medidas sustitutivas de la pena. Es decir, tenemos que tener en cuenta que igual cometieron un delito, porque el delito fue típico y antijurídico, ya tengo un delito. Pero ¿qué hago? No te voy a condenar a 15 años de cárcel, puedo darte casa por cárcel, puedo internarte en un hospital psiquiátrico, puedo, no sé, hacer X o Y medidas sustitutivas de la pena principal, que es lo que a mí me brinda una inimputabilidad. Entonces, digamos, en ese como cajoncito específico de la culpabilidad, ya después de que tienes el delito configurado, es donde uno analizaría, digamos, la inimputabilidad, que en muchos casos o se puede observar de manera reiterativa en Colombia, es cuando dicen, no, es que él tenía problemas de esquizofrenia, él estaba loco, él no sabía lo que estaba haciendo. Eso en términos generales, ya cuando tú estás en la audiencia, ya cuando lo quieres llevar, los buenos abogados, ya cuando lo quieren llevar a términos, pues digamos, netamente jurídicos y técnicos, analizarían eso ya dentro de un esquema de culpabilidad, analizando los elementos puntuales que se requiere, pero muchos se aprovechan de eso para obtener ese beneficio de una pena sustitutiva y que no lo metan en una cárcel, sino que me dejen en un hospital psiquiátrico o me den casa por cárcel, o sí, como unas prebendas que no deberían darse si realmente no es inimputable, pero sí deberían darse en los casos que son. Listo. Bueno, David, muchas gracias por tu participación en esta entrevista y tu tiempo. Y estaremos contigo si necesitamos de otra explicación jurídica. Vale, Sandra, muchas gracias a ti por el tiempo. Espero que haya sido claro. Igual cualquier cosa, pues quedo dispuesto. Tú sabes dónde me puedes contactar y pues muchas gracias a ustedes que nos vieron. Bueno, oye, muchas gracias por tu tiempo. Ya nos queda claro como el punto de vista jurídico acerca de la inimputabilidad. Y muchas gracias por tu tiempo. Esperamos hacerte otra entrevista muy pronto. Dale, no, pues a ti, gracias por invitarme. Espero haber sido de ayuda y pues estoy dispuesto para lo que necesites.